Bien, otro de los elementos que está presente en el texto, en el trabajo de Joan Méndez y Edgar Mendoza de 2017 acerca del sujeto de la descolonización, tiene que ver con la metodología. Es preciso nunca perder de vista que en los estudios filosóficos no hablamos de metodología en el sentido de un paso a paso, de una receta que podría ser aplicada a cualquier tipo de objeto. Es algo muy distinto. Yo estaría inclinado a pensar que es mejor hablar de una metódica. Y de una metódica como ese ámbito, ese lugar eh, a la vez nociológico, epistemológico, ontológico y metafísico en el que acontece la procesualidad del pensamiento. Esa sería como la metódica, una interpretación particular, una interpretación mía, que seguramente compartiré con alguien, pero no sé hasta el momento con quién. En todo caso, no es un paso a paso, no es un recetario. Pero entonces, Méndez y Mendoza, al preocuparse por la problemática metodológica de la descolonización, eh, consideran que en el inicio de la indagación filosófica nos encontramos con problemas epistemológicos, éticos y políticos frente a los cuales nos es necesario responder sí o sí con claridades metodológicas. Eso es una demanda de la realidad que pretende ser pensada. El método no es un capricho de la propedéutica, no es un capricho de la pedagogía, no es un capricho de la ciencia, es una exigencia de la realidad. En la medida en que la realidad como una cosa exterior, como un ámbito exterior, que solo podemos interpretar a través de la síntesis facultativa de la razón, si somos kantianos o aceptamos ciertos postulados kantianos, eh, exige un método. Todo ello exige un método. Luego los profesores Joan Méndez y Edgar Mendoza mencionan tres interrogantes que estarían relacionados con la problemática metodológica de su investigación en particular y que nosotros podríamos considerar también como propias en una ampliación dialógica de las consecuencias del pensamiento derivado del ejercicio realizado por estos profesores en relación con el ejercicio de pensamiento que estamos adelantando quienes estudiamos la filosofía latinoamericana, pero quienes también estamos interesados en contribuir a la descolonización de la realidad histórica de la América Latina, o mejor, de lo que políticamente llamaríamos nuestra América. El primer interrogante consiste en preguntar qué es lo que aporta la intelectualidad, qué es lo que aportan la intelectualidad y los movimientos sociales como sujetos históricos nuestroamericanos a la emancipación y a la liberación eh, y a la descolonización de la realidad histórica. Hay que hablar también, no solamente de los intelectuales y de los movimientos sociales, sino también de ciertos partidos políticos y ciertos gobiernos progresistas que de algún modo han hecho frente a varias de las herencias coloniales que atraviesan el campo social histórico en el que acontece nuestra existencia. La segunda pregunta tiene que ver, consiste en interrogar si es posible o no desmontar los sistemas de dominación que han estado arraigados en nuestra realidad cultural y si es posible o no hacerlo desde una praxis descolonial decolonial. La diferencia entre descolonial y decolonial lo veremos más adelante quizá con una cierta tematización que ha desarrollado Nelson Maldonado Torres. El caso es que esta segunda, si la primera pregunta, mejor, si la primera pregunta apunta hacia esclarecer la proyección del pensamiento en el ámbito de la intersubjetividad, dado que la realidad como tal no es una cosa muerta, no es objetual, no es muda, sino que es el ámbito de coexistencia con otros sujetos, la proyección del pensamiento debe ser interrogada.
Y debe serlo además en relación con sus posibles consecuencias, que son aquellas que se esbozan en la pregunta acerca de si es posible o no desmontar las estructuras coloniales que existen o que dan forma a la realidad histórica en la que acontece nuestra existencia. Y el tercer interrogante consiste en preguntar si es posible la constitución de un sujeto decolonial que sea capaz de construir teorías alternativas para la emancipación y la liberación de las generaciones presentes y futuras. Ello indica que la tercera pregunta, o mejor, que si la primera pregunta interroga sobre la proyección del ejercicio de pensamiento hacia los otros, es decir, hacia el ámbito de la intersubjetividad, que es el ámbito histórico de nuestra coexistencia, el segundo interrogante apunta hacia el esclarecimiento de la posibilidad que existe de desmontar a partir de una cierta praxis las estructuras históricas que regulan nuestra existencia, que regulan nuestra coexistencia. Y el tercer interrogante tendría que ver con la posibilidad de construir una subjetividad nueva. Y este punto es sumamente importante porque entonces el pensamiento filosófico, el pensamiento crítico incluso que se disemina en el conjunto de las disciplinas sociales y humanísticas, sería un saber que transitaría desde la crítica, que cultiva la conciencia histórica, que conlleva una realidad material concreta de la praxis y se eleva al ámbito de la creación. Ahí se consuma, digámoslo así, el espíritu, ¿no? A veces se usan esos lenguajes hegelianos. En cualquier caso, digamos que al tratar de dar respuesta a esos tres interrogantes, los profesores venezolanos, Joan Méndez y Edgar Mendoza, eh, pues pretenden desarrollar, y cito, argumentos teóricos para la constitución de un sujeto decolonial conducente a la emancipación epistémica nuestroamericana. Y bien, dos cosas se podrían decir al respecto de esa pretensión, ¿no? La primera es que la labor filosófica consistiría en elaborar una cierta comprensión del sujeto y de la emancipación de ese sujeto mediante una crítica a las herencias coloniales. Santiago Castro Gómez, por ejemplo, ha hecho un aporte fundamental a la comprensión de esto en Colombia, porque él y otros, como Eduardo Restrepo y otra gente, particularmente los que estuvieron involucrados en este volumen sobre las genealogías de la colombianidad, hicieron un aporte muy interesante a través de la genealogía Foucaultiana al esclarecimiento de nuestras herencias coloniales. Un aporte crítico, por supuesto, que nos dice que en nuestra historia, en la configuración del escenario de nuestra intersubjetividad y nuestra coexistencia, han habido unos dispositivos coloniales de blanqueamiento, de racialización y más tarde de biopoder que han terminado por moldearnos como sujetos. Luego, la problemática de la descolonización plantearía necesariamente la necesidad de construir dispositivos para la descolonización. Es decir, que si la colonización, la colonialidad, fue posible a través de ciertos dispositivos que dan forma histórica a la subjetividad, la descolonización tendría que tener sus propios dispositivos que darían forma a un sujeto ya no colonial. Claro, eso nos obliga a desplazarnos por fuera de ciertos lugares habituales del discurso filosófico latinoamericano. En especial, la historia de las ideas, en especial la filosofía de la liberación.
Y es válido plantearse, digamos, ese desplazamiento. Creo que a veces sospecho que en últimas es un desplazamiento inevitable. Hay que hacerlo, sobre todo en materia de praxis, porque en últimas la praxis concreta, la praxis histórica, es una praxis que se articula en dispositivos, que se articula a través de dispositivos. Si es una praxis revolucionaria, más todavía. Si es una praxis de transformación, también. Y si es una praxis, digamos, reproductora, si es una praxis acrítica, pues obviamente no. Pero como no nos referimos a eso, sino a lo otro, entonces es probable que debamos entrar en algún momento a una reflexión sobre la teoría decolonial que vaya por ese camino. No, no tanto en el camino de del diagnóstico sobre las herencias coloniales, que creo que hasta cierto punto al menos ya ha sido bien adelantado, sino en el camino más bien constructivo y creativo de la praxis revolucionaria y transformadora que intentaría o que se daría la tarea de desmontar las estructuras históricas que la colonialidad ha instalado en el escenario de la intersubjetividad y de nuestra coexistencia. Lo otro que habría que decir a propósito de la pretensión que se plantean Edgar Mendoza y Joan Méndez es que el gesto filosófico ha de sustraerse, según ellos, al nacionalismo y al regionalismo banales para concentrarse en la realidad concreta de los territorios obedeciendo, cito, a la preocupación por la constitución y autoafirmación del sujeto emancipado. Y aquí encuentro una plena contradicción. Porque si se habían planteado el problema del sujeto en la perspectiva nuestroamericana, pareciera ser que en un segundo momento nos reenvían al escenario de la autonomía de territorio, es decir, a la comunidad diferenciada. Luego, como lo veremos más adelante, esta solo es una contradicción que pareciera ser aparente, valga la redundancia. Parece ser aparente, en el sentido de que lo primero que nos hace pensar es que hay una contradicción, pero más adelante encontramos algunos argumentos que parecen disiparla, que parecen resolverla. Pero no me adelantaré a eso. Por lo pronto allí hay un problema que hay que pensar, porque si el nacionalismo, que es el pivote identitario de la forma Estado, frente al imperialismo norteamericano hoy, frente al imperialismo europeo que se apuntala como una especie de secuazo subordinado del imperialismo gringo, frente a un potencial imperialismo chino, frente a un potencial imperialismo ruso, etc. El nacionalismo tiene un valor ahí, no se puede despachar así como así, no se puede tampoco tachar de banal el nacionalismo. Si no, entonces los pueblos árabes no estarían hoy conspirando contra la invasión occidental que se recrudece en el terreno, en los territorios de Palestina. Y el regionalismo tampoco podría ser considerado banal. Sí, al menos no desde el punto de vista de la razón política. Es inadmisible. Luego, esta preocupación por la constitución y por la autoafirmación del sujeto emancipado, habría que preguntar si es un sujeto abstracto que podría actualizarse en diversas situaciones, si es un sujeto convergente que caminaría al unísono o al menos articuladamente en el escenario de un proyecto político de integración latinoamericana. Allí hay interrogantes que hay que plantearle a Méndez y a Mendoza porque parecieran caer en una contradicción. Entonces, entiendo que metodológicamente hablando, la indagación documental, el tratamiento de los textos que deben ser manejados, los elementos de realidad que deben ser traídos al escenario de la reflexión crítica, eh, requieren de un método. Y que el método
que utilizan estos dos autores, en parte es exegético para dialogar con otros discursos que a mí en últimas no es lo que más me parece fundamental. Pero pues el método hermenéutico no es solamente un método que se reduzca al problema de los textos, no es la hermenéutica de Schleiermacher. La hermenéutica gadameriana o la hermenéutica fenomenológica de Ricoeur, esa cuestión se agranda, se expande, pero por lo pronto no voy a entrar tanto allí. Por lo pronto sabremos que Méndez y Mendoza proponen un método hermenéutico que tiene que ver con la exégesis de ciertos discursos, y que abarcaría por una parte las lenguas originales y sus traducciones, y por otra parte las situaciones históricas en las que la lengua expresa una necesidad vital. Por lo tanto, los usos y las costumbres que rodean a los textos dan cuenta de la urgencia planteada por la realidad histórica del pensamiento. Y en ese aspecto me parece que Méndez y Mendoza entran en relación con una parte del pensamiento latinoamericano que algunos llamaron, algunos como Arturo Ardao o como Horacio Ceruti, llamaron historicismo latinoamericano. Dante Ramaglia es otro que lo plantea, digamos, de ese modo. Y el historicismo latinoamericano que está presente en la historia de las ideas es aquel que hereda la temática raciovitalista y circunstancialista de José Ortega y Gasset, que llega a América Latina a través del propio Gasset, la revista de Occidente, pero sobre todo de las enseñanzas del maestro José Gauss. Enseñanzas que van a ser fundamentales para la formación de Leopoldo Sea y toda su obra posterior. Entonces, la cuestión metodológica pareciera plantearse en el centro de su tematización la relación entre el pensamiento y la historia. Pero no la historia como discurso, sino la historia como acontecer. La historia como acontecer, que no es lo mismo que hablar del discurso historiográfico. Es muy usual entre los filósofos y los humanistas y los científicos sociales que han sido muy permeados por la crítica postestructuralista que se cuaja en el giro lingüístico, ¿no? Subestimar el concepto de historia, encerrarlo en las expresiones lingüísticas que lo traen a colación. En últimas son relatos historiográficos. Es decir, confunden el relato historiográfico con el concepto de historia, que designa, connota y denota una dimensión trascendental del tiempo que es material y orgánica. La historicidad de la existencia humana es una a priori trascendental que permite comprender la instalación del ente humano en un tiempo determinado y en un espacio determinado, que adquiere historia y que adquiere geografía. Bueno, esos no son planteamientos de Méndez y Mendoza, son planteamientos que estoy haciendo en diálogo con ellos porque me interesa sobremanera el problema de la relación entre pensamiento e historia. Para mí eso es una clave fundamental y por eso la importancia de Marx, la importancia de Hegel, la importancia de Nietzsche, ¿no? La importancia de Leopoldo Sea, la importancia de Dussel. Eh, Hay, digamos, en este sentido, un corte, una especie de corte en el argumento de Méndez y Mendoza que lo divide en dos. Estaba esta pequeña entrada que hemos repasado sobre la epistemología y la metodología. Y hay otro donde comienza a desmenuzar un poco más, donde los autores comienzan a desmenuzar un poco más lo que entienden por nuestra América. Enunciado que como veíamos
remite a una identidad política estratégica de integración continental, o sea, de oposición a la geopolítica del conocimiento, en oposición a la geopolítica de la dominación. Nuestra América es un tema que trasciende incluso fronteras, porque yo lo he visto presente en el discurso, en los discursos de Martí, por supuesto, en los de Fernández Retamar, por supuesto, en los discursos de Augusto Salazar Bondi, por supuesto, y en ciertos trabajos de Boaventura de Sousa Santos, que incluso describe a nuestra América como un nuevo paradigma de reconocimiento y redistribución. Pero bueno, eso lo dejaremos allí porque más adelante tal vez tenga que entrar de lleno en el esclarecimiento de los contenidos históricos y estructurales de la categoría de nuestra América. Ya no sería eh, un concepto, sino una categoría orgánica del discurso histórico. Orgánica y no trascendental. Orgánica, no trascendental. Allí hay unas diferencias que posteriormente podremos aclarar ya en el afianzamiento de una elaboración propia acerca de estos temas. Por lo pronto, Méndez y Mendoza nos dicen cosas que nos ponen a pensar, ¿no? Y a mí particularmente me pusieron a pensar mucho sobre varios temas. Eh, y en este sentido quisiera apartarme un poco de lo que los autores planteaban para comenzar a pensar ciertos elementos que me parecen que son centrales en un pensamiento decolonial o descolonial que se abisma en el problema de la razón, en los problemas de la razón política. Y es que ya es un lugar común el describir a la América Latina como un territorio que se extiende desde el río Bravo, en el límite norte, hasta el estrecho de Magallanes, en el límite sur. Es un lugar común. Luego, la puntualización de estas coordenadas, más que una cuestión retórica, obedece a una intuición que es profundamente ontológica y que está relacionada con la geolocalización de nuestro pensamiento. Luego, Latinoamérica es geolocalización del pensamiento. Pero nuestra América es geolocalización de la proyectualidad política del pensamiento. Y ahí estamos en otro escenario, es otra cosa. Entonces, la puntualización de estas coordenadas no es retórica porque remite o hace emerger una intuición ontológica que remite a esa geolocalización. Y quienes señalan esto como una moda, digamos, la del giro decolonial, porque es que no faltan, digamos, las frivolizaciones procedentes de los malos críticos, de los pésimos críticos, pues no ignora que el pensamiento descolonial que abarca y excede al giro decolonial, esto es algo en lo que estamos de acuerdo con Maldonado Torres, echa raíces varios siglos atrás, por lo menos 2 siglos atrás. Si no es que más, una genealogía que pueda ser trazada ya por los intelectuales orgánicos de los pueblos originarios, que son los que tienen derecho a plantearse otras, digamos, unas genealogías exteriores a la modernidad. El cuerpo de la mestitud no, porque el cuerpo de la mestitud emerge con la modernidad. El reconocimiento del pensamiento decolonial, entonces, que echa 2 siglos, raíces 2 siglos atrás, es un reconocimiento también del Caribe como una territorialidad que es distinta, pero que es históricamente, o que está históricamente hermanada con los pueblos latinoamericanos. Y ello supone una diferencia ontológica que no se articula, digámoslo así, según un elemento trascendental, sino en relación a la inmanencia constitutiva de la historicidad particular del Caribe, en relación a la inmanencia constitutiva de la historicidad particular de los pueblos de Mesoamérica o de Sudamérica.
Es decir, que las geolocalizaciones son también diferencias ontológicas. Proponen la pregunta por la diferencia ontológica. ¿Mm? Y claro, ello no niega que exista una relación a partir de la cual pueda deducirse la esencia constitutiva de algo que llamaríamos una historia compartida. ¿Mm? Nada de ello tendría sentido, pues, en ausencia de una conciencia histórica que fuera capaz de captar por qué las fronteras demarcadas delimitan un vasto territorio de experiencias humanas que son diversas y en parte comunes, o por qué tales fronteras delimitan o no un territorio de acontecimientos que han sido decisivos, un territorio de acontecimientos decisivos para el despliegue global o mundial de la modernidad. Entonces, estas geolocalizaciones que pueden llevar a una diversificación profunda de la ontología y por tanto de la antropológica, y ahí tiene sentido todos los planteamientos sobre los mundos otros o sobre el pluriverso, puede coexistir en el escenario de nuestra América con la idea de un común, de un asunto común, que permita la convergencia y la distinción, la convergencia de estos distintos universos culturales, de estas distintas geolocalizaciones, de estas distintas ontologías. Lo que llevaría a que en el escenario de la interculturalidad el concepto de totalidad y de ontología no esté maldito. Porque no, la totalidad no pertenece únicamente al hecho de la colonización. La totalidad sería una categoría abstracto trascendental que designaría solamente el cierre del universo cultural como mundo. Cierre que siempre es necesario para forjar una identidad. Identidad que no solamente es discursiva o simbólica, sino que es también práctico material. Entonces, nada de esto tendría sentido en ausencia de esa conciencia histórica, de esa conciencia que sea capaz de diferenciar hasta ese punto. Porque sólo así podemos comenzar a entender a profundidad lo que ha significado la modernidad. Y el cuerpo de la mestitud sí que reclama esas precisiones. Luego, nuestros territorios, o sea, los de América, los de nuestra América, pues han estado siempre en el centro de una tormenta, ¿no? No en vano todo el tema del Calibán, ¿no? De la relación entre Próspero y Calibán, que Retamar había extraído de la literatura de Shakespeare y que Santos Herzeg actualmente habría retomado para hablar en términos del pensamiento latinoamericano una filosofía de la tempestad. Pues sigue merodeando, ¿no? Los patios exteriores de nuestro espíritu. En cualquier caso, ¿no? Nuestros territorios, esta nuestra América, siempre en el centro de la tormenta, en el centro de esa tempestad, en el corazón de la civilización contemporánea, que por cierto nunca se reduce de ningún modo a la impronta hegemónica de Occidente. La civilización es una cosa hasta cierto punto indiscernible. Es demasiado complejo y como eso solo se define en el terreno de la historia, lo que habría que estudiar en historia es inimaginable. Para mí es inimaginable. Si lo que quisiéramos fuera llevar la voluntad de verdad hasta sus últimas consecuencias, que es lo que corresponde hacer al pensamiento filosófico, por supuesto. Entonces, como lo señalaba el general Sandino, que fue oriundo de las tierras nicaragüenses en las que hoy pues, hay un absurdo episodio de paradoja señorial, hay que decirlo,
El supremo sueño de Bolívar, que era el que apuntaba hacia la independencia e integración de los pueblos latinoamericanos, no solo podría llegar a realizarse mediante la lógica de los reconocimientos recíprocos, la que insistiera en su momento Franz Fanon, sino mediante el diálogo entre los iguales. Claro, este precepto de la simetría es bastante complejo, sobre todo en lo que concierne al esclarecimiento de las contradicciones históricas, de las estructuras históricas, de los acontecimientos históricos que han trazado fronteras y que han impedido esa simetría, que han impedido, que han obstaculizado permanentemente los reconocimientos recíprocos o la dinámica constitutiva de los reconocimientos recíprocos. Eso es un asunto, un problema de fondo para una descolonización del sujeto. Pero podríamos plantearnos la pregunta de cómo habría de producirse un diálogo entre iguales si quienes habrían de llevarlo a cabo no se conciben a sí mismos como tales. Y este no es un problema que se instale únicamente en la distancia que separa a las clases y grupos dominantes de las clases y grupos subalternos. No, es un problema que se encuentra en el corazón del campo popular, donde los subalternos no logran reconocerse del todo como iguales, por diversas razones. Y esto es en buena medida lo que concierne al problema de la autoconciencia en la historia de nuestros pueblos, porque al no concebirse como iguales no se conciben como partícipes de una historia común, luego no pueden completar el espectro de la autoconciencia colectiva. Y todo queda desperdigado en unos particularismos radicales que inhiben hasta cierto punto la convergencia en la distinción, que es condición de posibilidad en términos políticos para la construcción de un bloque nuestroamericano. Esto es, digamos, algo que nos obliga a poner los ojos en la formación de una autoconciencia bajo el peso obvio de la colonización y su correlativo proceso pues de alienación y de enajenación, que no es cosa fácil, porque para eso uno mismo tiene que sustraerse o intentar sustraerse al proceso de alienación y enajenación. Y esto a la altura de nuestro siglo pues plantea unas ciertas condiciones, ¿no? Entre nosotros los territorios pues tienen vida, ¿no? Y esa vida es muy abundante. Y entre nosotros, a pesar de la oleada posmoderna, del escepticismo mediático, del esteticismo, del cientificismo, de vanguardias intelectuales, que a pesar de todo eso, existen profundos sentimientos de identidad, existen demandas de identidad. Que como dije antes, y en esto coincido con Méndez y Mendoza, no es una demanda que se deriva de la preocupación única por la identidad, sino por la liberación. Luego, el problema de la liberación hoy es un problema de supervivencia. Méndez y Mendoza no lo llevan tan lejos, pero es un problema de supervivencia. Y así como existen profundos sentimientos de identidad entre nosotros, existen también, digamos, pese a las oleadas de despojos, de vejaciones, de violencias, existe también sueños y utopías que son libertarias, o sea, íntegras. Y no es solamente un asunto de cambio de régimen, es un asunto de cambio de forma de vida. Y en ese aspecto la utopía se hace libertaria, porque es íntegra, porque demanda una humanidad que resistiendo y al abrigo de sus tradiciones y en el diálogo crítico con las tradiciones que son venidas de otros lugares, que provienen de otros lugares, pues el peso avasallador de la deshumanización y del arraigo es confrontado. Si en su momento Simón Bolívar nos hablaba pues de territorios mestizos para referirse a los territorios de nuestra América, hoy nos referiremos a ellos, y esta es digamos una propuesta personal, como los territorios de la mestitud. Y en ese aspecto refiero a
a un sujeto que no es, un sujeto que se reconoce en el origen, en el cruce de culturas, sin privilegiar una herencia sobre la otra, pero tampoco sin responsabilizar a quienes protagonizaron procesos históricos de avasallamiento, de violencia, de epistemicidio, de homicidio y de ecocidio. Sin embargo, estos territorios de la vestitud habrían de ser concebidos, propongo que se conciban, como espacios vitales en los que la mezcla y el abigarramiento, que a veces es muy violento y otras veces es festivo, que a veces está, digamos, en la pasividad de lo cotidiano y otras veces es una potencia que está ahí oculta, de forma amorosa, ¿no? En la intensidad de los cuerpos, nos proporciona el ser y el estar, para utilizar las categorías de Rodolfo Kusch, de un pensamiento cuya diferencia ontológica es temporal y por lo tanto histórica, epocal, pero también es espacial, en el sentido de que es geocultural. Entonces seguimos pues a la búsqueda de nuestras viejas raíces y de una tierra fértil donde echar raíces nuevas.